Buenos días. Esta es la práctica número 2 de los cursos de probabilidad estadística de la maestra en ciencias María de Ujez Esquivel Frausto y un servidor. Tenemos el siguiente contexto del problema. Se está haciendo un estudio para ver las necesidades de los clientes de un centro comercial en una cierta ciudad. Se tienen varias variables, pero de interés lo que nos interesa es las peticiones que están haciendo los clientes. Como ven, aquí tenemos una codificación para ahorita que veamos la tabla de datos. Por ejemplo, piden más ofertas, lo codificamos como ofertas, áreas de cuidado para el niño, que lo codificamos como guardería, más estacionamiento, que lo pusimos como estacionamiento amplio, y subir o bajar la temperatura del establecimiento, que lo pusimos como aire acondicionado. También por último, menores intereses en las compras a crédito, y lo codificamos como tarjeta de crédito. Los resultados los pueden ver en un archivo que pueden descargar de aula virtual y que se ve más o menos así esta tabla. Es importante ver la estructura de esta tabla porque te la vamos a leer en R. Como ven, otra vez el primer renglón es un encabezado. Los datos ahora no están separados por coma como en el primer ejemplo que vimos, sino por espacio. Eso va a ser importante ahorita que lo leamos. ¿Qué se nos pide? Bueno, se nos piden varias gráficas y responder a varias preguntas. Antes de ver las preguntas, vamos a leer primero el archivo. Por esta ocasión, les vamos a sugerir que abran un bloc de notas para trabajar en él y este código lo vamos pegando en R porque si no luego hay problemas para volver a repetir lo que estamos haciendo. Vamos a crear una variable que se llame ruta. Recuerden que esa variable simplemente nos va a guardar el archivo que elegimos, pero en sí no nos va a leer los datos. La lectura de los datos se hace con el comando readTable, en el cual debemos de pasar esa ruta que acabamos de leer, le debemos de especificar si tiene encabezado, que ya vimos que sí, y el carácter que separa los datos, que lo ponemos entre comillas. En este caso, como es un espacio, pues ponemos un espacio aquí entre comillas. Vamos a abrir el archivo que previamente ya deben de haber descargado. Nos vamos a R. Nos abre la ventana. Entonces ya estamos en la práctica 1. Nos vamos a la práctica 2. Y estos son los datos del centro comercial. Y otra vez no nos marcó error. Recuerden que si no está pasando nada es bueno. ¿Cómo sabemos que lo leyó bien? Siempre podemos ver la estructura de X. Y en este caso vemos que es una tabla con las 35 observaciones que daba el contexto del problema y que tiene estas variables. En particular aquí decía que nos interesaba la petición de los clientes. Y aquí están, digamos, algunos datos codificados. El punto es que lo podemos accesar. Veamos qué es lo que se nos pide. En el primer inciso nos pide una tabla de frecuencias absolutas y de los porcentajes para las peticiones de los clientes. También se nos hace una pregunta de cuál es la principal petición de los clientes. Entonces nos queremos enfocar en la petición. Recuerden que para accesar a esos datos, ya que realmente son columnas, lo vamos a hacer con el signo de pesos. Entonces, X signo de pesos tiene los datos que nos interesan, pero habla de frecuencias absolutas. Esta es muy fácil de obtener con el comando table. Veamos el resultado. No marca otra vez error, pero podemos accesar el valor de t dándole t enter. Y nos dice que dentro de las peticiones hubo 4 de petición de aire acondicionado, de estacionamiento amplio, 8 de ofertas y tarjetas de crédito. Y esto no lo alcanzo a ver, pero ustedes sí. Ahorita es por el título muy grande. Vamos a ver ese valor, es el tercero. Recuerden que para accesar a los valores lo podemos hacer así. Guardería, hubo 5 peticiones, ¿de acuerdo? Nos piden, esta sería la tabla de frecuencias absolutas. Nos piden también la de frecuencias relativas. Para sacar las de frecuencias relativas,
vamos a llamarle FK, y necesitamos de hecho las frecuencias relativas para sacar los porcentajes. Esto es simplemente nuestra tabla de frecuencias absolutas dividido entre la suma de todas las observaciones, o en nuestro caso sabemos que es 35. Vamos a dejarlo con comando, entonces sabemos que la suma va a ser 35. El porcentaje de las notas de curso, recuerden que es simplemente la frecuencia absoluta multiplicada por 100. Veamos este resultado. Entonces FK tiene esos valores. Aquí si alcanzamos a ver la guardería, lo está poniendo con todos los decimales que puede mostrar. Y porcentaje va a ser lo mismo, nada más que las unidades recuerden que están en 100%. Punto 11, 11%, no lo alcanzo a ver, control L para limpiar la pantalla. Y puedo ver esos datos. ¿De acuerdo? Vamos a mostrarlo en forma tabular. Tabla. Recuerden que con C pegábamos los datos, pero esto por favor no lo hagan nada, porque te lo voy a tener que cambiar. Si lo hacemos de esta manera, sí los va a pegar, pero ¿qué es lo que está haciendo? Los está poniendo, control L, lo está poniendo uno al lado del otro. No es lo que yo quería, sino que quería que los fuera pegando como por columnas o por renglones. Hay dos formas de pegarlo. Vamos a ponerlo que lo pegue por columnas. Para decirle que en lugar de que los pegue consecutivos, si le ponemos cbind, los va a poner por columnas. Si le ponemos por R, los va a pegar por renglones. Vamos a pegarlo por columnas. Y ahora nuestra tabla ya se va a ver diferente. Como ven, tienen una tabla de las frecuencias absolutas, una tabla de las frecuencias relativas y una tabla de porcentajes. Esta tabla la pueden ya pasar a Word. Obviamente luego hay que editar un poquito el texto, porque no hay que copiarlo tal cual, se ve desfigurada. Pero bueno, ya tenemos la tabla de resumen. Nos preguntaban que cuál era la principal petición. De aquí podemos verlo rápidamente, que es la de un estacionamiento más amplio. Es obviamente el que tiene la frecuencia absoluta mayor, también la frecuencia relativa y también el mayor porcentaje. En la parte 2 nos pide que mostremos esto en una gráfica circular. Para obtener la gráfica circular, voy poniendo aquí todos los códigos que me sirven, se utiliza simplemente pi y le tenemos que pasar una tabla de frecuencias. Por ejemplo, T es una tabla de frecuencias. No hay que guardar, si se fijan, esto no lo estoy guardando en ninguna variable, porque simplemente lo va a mostrar en pantalla. Y lo podemos ver aquí. Ya cuando lo peguen, lo pueden ir acomodando al tamaño que mejor necesiten, para que quede mejor en su resultado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está esto. Hay algunos, si se fijan, el comando es muy sencillo, pero por ejemplo nos falta el título. Y pues sí, no sé si quisiéramos cambiarle los colores, pero creo que por lo pronto está bien. Vamos a cambiarle nada más el título. Y de hecho no es cambiar, sino agregárselo. Y le ponemos de esta forma. Entre comillas ponemos lo que queramos. De hecho esto representa petición de clientes. Así simplemente. Podemos ponerle en centro comercial y todo eso, nada más que por el tamaño de la figura no creo que nos convenga. Y ya tenemos nuestro gráfico de pastel. Podríamos asignarle algunos colores. Vamos a verlo si acaso, nada más cómo sería. En este caso lo voy a poner en la siguiente línea. No va a ser que no me quepa. Como aquí tiene coma, sabe que va a seguir un comando en la siguiente línea. En este caso es call. Y vamos a decir, necesitamos C para crear un vector, pero en este caso lo vamos a hacer de colores. Tenemos 5 categorías. 1, 2, 3, 4, 5.
Vamos a asignarlo pues, con los colores primarios. Están escritos en inglés. Y aquí no se me ocurre otro color, pues lo dejamos en blanco. Entonces ya tenemos nuestro gráfico de pastel con los colores que buscamos. Recuerden que en su pantalla pueden hacerlo más grande creando esta ventana más grande. Noten lo siguiente. Aquí terminó con este signo mayor que nos dice que espera otro comando. Aquí hubo un más. Habíamos visto la clase pasada que un más significaba un error de que estaba buscando otra línea. Estaba buscando otra línea porque cuando terminamos aquí había una coma de que seguía algo, entonces le sumó esto, digamos, a este renglón. Pero ya cuando terminó aquí, ya estuvo todo el comando completo y ya entonces ya está esperando un nuevo comando. Si hubiera habido un error, seguirían el símbolo más aquí adelante. Entonces tendríamos que ver que estuvo mal, parar la ejecución actual y volver a ejecutar el comando. Dependiendo de dónde había sido el error, tal vez tengamos que repetir algunos de los comandos que teníamos anteriormente. Hay que repetir de donde salió mal. ¿De acuerdo? Entonces el gráfico de pastel ya lo tenemos. Bueno, vamos a aprender una nueva cosa. Si se fijan, aquí tenemos todo nuestro código, pero tal vez ya se nos está perdiendo un poquito qué es lo que hace cada línea. Podemos agregar lo que se llaman comentarios, que son líneas de código que no se ejecutan, con el signo de gato. Aquí podemos poner gato, significa que no hagan nada de lo que está aquí, significa que podemos poner cualquier texto. Por ejemplo, aquí le podemos poner abrir archivo, y es para acordarnos que estas líneas abren el archivo. Aquí podemos poner tabla de resumen, que sabemos que esto calcula todas las tablas de resumen, calcula la tabla de resumen. Y aquí ponemos gráfico de sectores. Y esto nada más es para irnos guiando nosotros, si después queremos recordar los códigos. Por ejemplo, aquí podríamos también ponerle una línea de que este es el porcentaje, esta es la frecuencia relativa. No hay problema en aquí poner más comentarios, pero ahorita no los creo necesarios. Vámonos con el inciso 3. Va a ser ahora una tabla de frecuencias absolutas y porcentajes, pero no de la petición, sino de la forma de pago. Recordemos que esa variable está dentro de X, aquí en forma de pago, y aquí es como pagan, si en efectivo o con tarjeta de crédito. Entonces, para accesarlo, otra vez el signo de pesos, forma de pago. Hay que tener mucho cuidado en ver cómo se escribe. Si se fijan, aquí tiene mayúsculas, aquí minúsculas, porque recordemos que R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, vámonos al tercer inciso. Entonces, aquí es tabla de resumen de forma de pago. Y, de hecho, podemos copiar estas líneas. Esta línea de aquí, de una por una para no equivocarnos. La tabla 2 va a ser table, pero no de petición, sino de forma de pago. Antes de seguir adelante voy a checar que este comando esté bien, porque si me equivoqué en el nombre a veces no marca error y simplemente sale la tabla vacía. Perfecto, si hay dos tablas y son los 35 datos que tenemos. 20 pagaron en crédito y 15 en efectivo. Y vamos a sacar la tabla de resumen. Va a ser similar a esto. Aquí va a ser la 2. Pues aquí sale de tabla 2, porcentaje 2 y SFK 2. Y aquí para mi tabla 2 voy a pegar T2, FK2 y el porcentaje. Si no ponemos el 2, como estamos utilizando nombres similares a los de aquí arriba, en vez de pegar los nuevos datos va a pegar los anteriores. Entonces siempre hay que tener cuidado
de cuando copiamos y pegamos que estemos haciendo todos los cambios necesarios. Si tenemos duda en lo que estamos haciendo, mejor hay que volver a escribir todo de nuevo para no equivocarnos. Pegamos ese código aquí. Siempre es muy útil el control L. Y otra vez no marcó error, pero podemos ver los resultados en tabla 2. Y bueno, ahorita va todo correcto, 10, 15. Esta es la frecuencia relativa un poquito mayor que esta. Y esto representa el 57% contra el 42%. Esta sería nuestra tabla de resumen. Recuerden que al pegarla en Word, pues hay que cambiar un poquito de estos títulos. No nos sirve el 2, ¿no? Y aquí tal vez serviría un título de forma de pago. Nos piden, de hecho, que veamos cuál es la forma de pago más usada. Bueno, de hecho en la muestra, recuerden que es en nuestra muestra de 35 y ya vimos por nuestra tabla de frecuencias que es pagando con un tarjeta de crédito o a crédito. En el 4 nos están pidiendo un gráfico de barras para mostrar la información de la forma de pago. Es un caso similar al de Pi. Necesitamos hacer un bar plot. Voy a ponerle aquí gráfico de barras. Y va a ser bar plot en lugar de Pi. Y otra vez tenemos que poner una tabla. No es de tabla 2, sino, perdón, no es de tabla 1, sino de tabla 2. El resultado está en nuestra ventana, que aquí no veo, pues se fue para atrás, pero podemos ponerle ventana. Aquí están los gráficos. Es que a veces se va atrás de la consola. Y aquí está nuestro gráfico de barras. Otra vez vamos a ponerle un título y vamos a cambiar los colores. Digamos a verde por efectivo y aquí azul, no sé. Entonces simplemente le agregamos un título, forma de pago. Ese es el título. Y los colores, ahora sí no lo voy a poner un renglón aparte. Ah, debe ser un vector de colores, por eso empieza con C. Y dijimos que blue. Verde para el dinero. Ah, por cierto, por si no lo notaron, el gráfico, bueno, siempre grafica donde mismo, entonces van borrando los gráficos para que los vayan copiando. Lo pueden guardar como bitmap, como metafile que lo acepta Word, o lo pueden guardar en un archivo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a guardar esto. Y ya tenemos nuestro gráfico de barra de forma de pago. Se ve un poquito raro, vamos a ponerlo así, se ve un poquito mejor. Y ya tenemos nuestro gráfico de barras. El último inciso nos pide algo diferente, que es crear una nueva variable categórica, hijos, que toma el valor de no, si no se tienen hijos, o sí, de que si tienen uno o más hijos. Vamos a mostrar después esta información en el nuevo gráfico de los que vimos anteriormente. Primero veamos dónde están esos datos de hijos. Ok, número de hijos, aquí están. Mayúscula, mayúscula, mayúscula. Y se fijan, aquí no dice el sí y no, sino cuántos hijos tiene. Por ejemplo, este no tiene hijos, este tiene 2, 1. Y tenemos que crear una nueva variable. Vamos a ver un nuevo comando que hace eso. Ahora vamos a accesar número de hijos. Y vamos a crear una nueva variable. ¿Cómo dijeron que se tiene que llamar? Creo una variable categórica hijos. Y esta variable la vamos a crear con el siguiente comando. Es un comando que se llama if-else. Está todo en una sola línea. Y lo que hace es que toma 3 argumentos. En el primero ponemos la condición a cumplir. Si cumple esa condición, aquí está el valor que va a tomar la variable. Y si no cumple esta condición, aquí va el no. Veámoslo, cómo sabemos, por ejemplo, cómo sabemos que tienen hijos. Y es si x número de hijos es mayor que 0, significa que sí tiene hijos. Vamos a poner la palabra sí. Y si no tiene hijos, pues ponemos la palabra no. Entonces, el if-else evalúa esto para cada uno de los datos del vector. Dependiendo del resultado, pone un sí o un no. Veamos el efecto de esta variable. Entonces, ponerle aquí variable hijos.
¿Cómo vemos el resultado? Hijos, enter. Entonces va un sí, 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 sí. Por aquí está un no, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos nuestro resultado y vamos a mostrar esto en un gráfico de pastel y en un gráfico de barras. Vamos a hacerlo con los dos. Primero necesitamos una tabla. Entonces simplemente hacemos un table de hijos. Vamos a graficar, vamos a hacer un gráfico de pastel. Y el título va a ser ¿tiene hijos? Vamos a poner simplemente hijos. Se va a entender por el contexto sí o no, que es si tiene o no. Y vamos a ponerle el siguiente color. No, antes de los colores. Vamos a ver cómo se ve. ¿Cuál puso primero? Ah, pues va a ser el orden de T. Oh, perdón. Estoy regando. Tabla hijos. Y recuerden que ya teníamos otra tabla. Tabla hijos. Le pusimos el llamado tabla 3. Vamos a correr todo. Ok, tabla hijos. No le puse H mayúscula. Entonces aparece primero, de hecho, el no y luego el sí. De hecho, que casi todos tienen sí. Entonces vamos a colorearlo. Vamos a poner el no en amarillo y el sí en, ¿qué les gusta? Verde. Un vector de colores, entonces va siempre con C. Un vector siempre va con C. No me acuerdo que el yellow y green. Y el gráfico otra vez dijimos que está aquí atrás. Ahí está, podemos observar la mayoría del sí y contra un no. De hecho, coloreó... Ah, sí, el no, que es el primero, lo puso amarillo. Esto mismo lo podemos ver en un gráfico de barras. De hecho, este parece más informativo para decir cuál es la mayoría y el otro lo usaríamos, el gráfico de barras, para ver qué tantos más hijos hay que tienen hijos que de los que no tienen hijos. Y básicamente copiamos lo mismo, nada más en vez de pie, barplot tiene unos parámetros, una tabla, hijos y colores. Perdón, tabla, títulos y colores. Y aquí está. Esto es para comparativo de alturas y el otro es para ver la proporción total. Entonces pueden utilizar cualquiera de los dos. Y es todos los que nos piden en esta práctica. Más abajo, si lo leen, van a encontrar lo que tienen que entregar como resultado de esta práctica. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias.